Bienvenidos a este nuevo video. Hoy hablaremos el top 10 de los horrores de los presidentes del PRI. Top 10. Ávila Camacho. Durante su gobierno hubo una mala administración, ya que se empezó a devaluar el peso y despidió a personas de su gobierno para poner a quien él controlara. Top 9. Adolfo Ruiz Cortines. Durante su sexenio disminuyó 3.5 millones de hectáreas del reparto agrario. Los campesinos del norte comenzaron a invadir propiedad privada, haciendo también rebeliones. El Sindicato Nacional de Trabajadores a la Educación hicieron una rebelión. Top 8. Gobierno de Miguel Alemán Valdés. En este periodo de gobierno, el dólar aumentó de precio, devaluando el peso por 8.75 el dólar. El gasto público aumentó y creció la deuda tanto interna como externamente. Top 7. Gobierno de Adolfo López Mateos. Durante su sexenio, mantuvo en los cargos de gobierno a las personas cercanas a él, perseguía a dirigentes políticos que no estuvieran de acuerdo con él y a los protestantes, principalmente en Guerrero e Hidalgo. Top 6. Para Miguel de la Madrid tenemos que el problema con el que surgió en él fue que la forma para pagar la deuda pública, que en ese momento estaba a 80 mil millones de dólares, fue en devaluar el peso, tener una condición de la ley y una liberación de precios. Por lo que entonces esto generó que se generaran las más altas tasas de inflación durante su periodo presidencial, siendo que tuvo un 80.8% en 1983, 59.2% en 1984, 105.7% en 1986, para finalizar con 159.2% en 1987. Y no es todo, porque a pesar de incrementar los salarios mínimos, simultáneamente, o sea que al mismo tiempo, había elevado los impuestos, las contribuciones, los derechos, el agua potable, combustibles y electricidad, telefonía local, telefonía a larga distancia, azúcar e incluso fertilizantes. Top 5. Con Ernesto Zedillo. A pesar de que a mi punto de opinión, aunque me parece un poco justo, pues, pero también me parece como que el hecho de que me duele tanto, pero me doy cuenta que hay que admitir, es que con Ernesto Zedillo Ponce de León es el presidente de PRI con menos problemas que ha generado. Gracias a la información que he descubierto, lo único malo que no pudo haber resuelto, o sea, lo malo que generó, fue que causó un aumento en los pobres y también su deterioro de calidad de vida. Y lo otro también malo fue el desastre bancario. Por lo quienes no conocen, después de que Carlos Salinas de Gortari dejara su presidencia, Ernesto Zedillo entró a ser presidente de México de la peor manera. Estos momentos será conocido como el efecto tequila, o conocido también como error de diciembre, en donde se trataba nada más y nada menos que una crisis financiera por la falta de reservas internacionales y la devaluación de la moneda. Pero él inteligentemente supo cómo atacar a esta situación y logró hacer los cambios necesarios para poder tener la menor tasa más baja posible en esos tiempos. Y con eso permitió a Vicente Fox entrar a la presidencia con una tasa de inflación
muy baja. Y con eso finaliza mi parte. Top 4. Durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, ocurrió la masacre del Jueves de Corpus, mejor llamada el Halconazo. Tuvo lugar el 10 de junio de 1971 en el Festival Corpus Christi, cuando una manifestación estudiantil en apoyo a los estudiantes de Monterrey fue reprimida violentamente por un grupo paramilitar al servicio del Estado, llamado Los Halcones. El presidente Echeverría se deslindó de los hechos, pero nunca se aclaró la situación, que siempre fue negada oficialmente de su parte. Top 3. Durante el sexenio de Luis López Portillo, conforme avanzaba el sexenio, avanzaba el despilfarro y el influyerismo se apoderaron del mandato. Olvidándose de su investidura, el presidente obligó a que la gira papal hiciera una parada en la residencia oficial de Los Pinos, con el objetivo de que su santidad celebrase una misa especial para su madre. Su esposa tomó en sus manos la política cultural del gobierno sin experiencia alguna y ordenó que se integrara una orquesta sinfónica especial, la Filarmónica de la Ciudad de México, para dar a conocer sus dotes de pianista con temas de grupo. Pero lo más delicado fue que nombró en cargos importantes de gobierno a familiares directos, como el más conocido José Ramón, su primogénito, quien se desempeñó como subsecretario de Estado. Otros beneficiarios fueron su hermana Alicia, que fungía como asistente, sus hermanas como directores de radio, televisión y cinematografía. Top 2. Saliendo del sexenio de Carlos Salinas de Gortari y entrando Ernesto Zedillo, se cometió el primer magnicidio hacia el candidato de la presidencia por el PRI de Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994. Después de un verdadero discurso político para la presidencia de México, recibió 2 impactos de bala, el primero en la cabeza y el segundo en el abdomen, por Mario Arburto Martínez. Este asesinato da a pensar muchas cosas. El pensamiento popular es que el mismo gobierno, gobernado por el PRI, hizo el atentado contra Colosio. Dicen los investigadores que no hay evidencia sólida para comprobar la culpabilidad del gobierno. Top 1. Durante el sexenio de Díaz Ordaz, en 1968, ocurrió el movimiento social más grande de México, que fue impulsado por los estudiantes de la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma de Chapingo, el Colegio de México, la Universidad Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional. A su vez también participaron profesores, amas de casa, campesinos, convirtiéndose en un movimiento el cual buscaba un cambio democrático en el país, mayores libertades, la reducción de eliminación del autoritarismo, así como la libertad de presos políticos. Esta matanza ocurrió en la plaza de Tlatelolco en 1968. No se encuentra culpable como tal, pero se dice que Salinas de Gortari mandó a los militares a acabar con los estudiantes. Bueno, y esto es todo por hoy. Los esperamos en el siguiente top. Adiós y muchas gracias.